vida para Cristo. Estaremos compartiendo con ustedes alabanza, testimonio y sobre todo la palabra de Dios. Rescatando Vida para Cristo Honduras, un programa para compartir la palabra del Señor. Escúchanos de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana a través de la Super Caracol 101.5 FM. Les saluda el hermano José Milense. Dios les bendiga. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables seguidores de la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Gracias a usted también que nos escucha a través de la 101.5 FM estéreo, la Super Caracol Roatán. Que Dios me lo bendiga, usted que va ahí en el automóvil, en el taxi, en el autobús, usted que nos escucha a través de los dispositivos celulares, usted que nos está viendo en televisión a través de nuestro canal en YouTube, Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Y también saludar a todas las personas que nos escuchan en casita, en el trabajo y en cualquier lugar, en alguna plaza, donde quiera que usted esté. Que Dios me lo bendiga en las islas de la bahía, el resto del territorio nacional hondureño, en lo que es Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países de Europa, África y Asia. Que Dios me lo bendiga. Gracias una vez más por estar aquí pendiente de los mensajes y de la palabra de Dios que traemos para todos ustedes. No tanto por las alabanzas que aquí reproducimos, porque en efecto hay muchas alabanzas que los hermanos, amigos, hermanas, nos solicitan a través de la radio y por ende tenemos que reproducirlas, y muchas veces en la misma semana es muy probable que se repitan algunas, porque las estamos programando según vamos a decir así, según la cantidad de veces que a veces nos las solicitan. Entonces Dios nos da la sabiduría y en ese sentido pues tratamos de complacer, porque recuerde que el sentido, vamos a hablarlo de esta manera, el sentido de hacer este programa todos los días de la semana, excepto el domingo, porque tenemos que trabajar para la obra del Señor y estamos en la obra, en culto, en varias actividades. El objetivo de hacer este programa, hermano, amigo, es hablarle de la palabra del Señor. Porque dice la palabra que todas las cosas van a pasar, más su palabra no pasará. Y queremos felicitar a los cumpleañeros. De hecho hay una hermana en Cristo en la congregación, nuestra hermana Betty Briceño, que Dios me la bendiga, me la guarde, me la proteja. Hoy está de cumpleaños. Alabado sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Padre, entre otras amistades que se me escapan por aquello de que son tantas las actividades que tenemos que hacer como programa: visitar, evangelizar, enseñar, orar por los enfermos, orar por los que están pasando problemas, y de paso agréguele que también tenemos que resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque creemos según Dios, que todo lo puede, que todo lo resuelve, y como dijo el siervo Job, sé que mi Redentor vive. Y en ese sentido, pues, amigo y hermano, quiero decirle a ustedes que este tema, esta pregunta, o vamos a decir esta serie que estamos haciendo bajo la pregunta: ¿en qué, o mejor dicho, qué provecho tiene tu trabajo? Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos los días de nuestra vida. Y hoy Dios me daba 3 características que debemos tener, o 3 actitudes que debemos tener para que esto sea posible. Para que nuestro trabajo
tanto en la obra del Señor como este trabajo en lo secular sea de mucho provecho, tenemos que tener 3 actitudes, de las cuales hoy vamos a mencionar una de ellas. Mañana, si Dios lo permite, seguiremos hablando y en televisión vamos a terminar. Esto es para usted que nos sigue a través de las redes sociales, que de repente va a decir, hermano, pero hubo una ahí, usted mencionó 3. Exacto. Porque recuerde que estos mensajes se transmiten en vivo a través de Facebook Live y sin editarlos, descargamos el video y lo subimos a nuestro canal en YouTube para que otras personas también tengan la oportunidad de poder escuchar esto en cualquier momento, sea que esté, sea que tenga una cuenta en Facebook o sea que no. En YouTube usted puede tener acceso a estos videos también. Alabado sea nuestro Dios. Quiero resolver algo acá. Estoy terminando de configurar lo que son las transmisiones, porque gracias a Dios, a diferencia del canal, pues allá tenemos a otra persona que nos asiste, pero en el caso de las radios, pues tenemos que estar al frente de los micrófonos, de las consolas y de las computadoras que aquí estamos presentes para poder transmitir a través de estos diferentes medios. Y por eso usted ve que cuando usted me escribe al WhatsApp 96289711, entonces podemos leer los mensajes quizás en vivo, o usted nos escribe también a la aplicación en el Facebook Live. También logramos leer algunos comentarios, o después queda la caja abierta, ¿verdad?, para los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Alabado sea nuestro Dios. Seguimos con esta pregunta. ¿Qué provecho tiene tu trabajo? Vamos a hablarlo de esta serie. ¿Qué provecho tiene tu trabajo? En la parte 1 pues ya estuvimos hablando acerca de Marcos, capítulo 8, cuando Jesús hace esa pregunta. ¿Qué provecho le será al hombre haber ganado, o haber conquistado, o haber obtenido tanta riqueza, si al final, vamos a interpretarlo de esta manera, su alma se pierde al final, no tiene descanso, no tiene reposo? Y leíamos Eclesiastés, que por mucho afán que tengamos, llegará un momento que nos vamos a dar cuenta que hay mucho dolor en el mundo, hay tantas cosas de las cuales después nos arrepentimos, excepto que usted y yo nos arrepintamos del pecado. Eso sí, Dios lo toma en cuenta y por ende pues va a mejorar nuestra situación espiritual, emocional, o como usted quiera expresarlo. Y hoy me hablaba Dios nuevamente a través del Génesis. Y mire qué bonito es cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios y Dios nos lleva al origen, a donde todo comenzó. ¿Cómo era? ¿Cuál era la característica de los primeros hombres? O la actitud, vamos a decir así. ¿Cuál debió ser antes de la desobediencia? ¿Qué es lo que Dios no tolera en el ser humano? Y entonces viene el problema que ahora tenemos. Un mundo totalmente frío, un mundo totalmente desordenado, un mundo donde no le importa nada, donde poco nada les interesa saber si a usted le va bien o no. Las personas, literalmente hablaba con alguien hace poco, y antes de leerle la palabra quiero darle esta reflexión. Hay una película para los que ven Hollywood, ¿verdad? Y están pendientes de Disney y todo eso. Una película que la vimos, la vi hace más de 10 años, que se llama WALL-E. WALL-E es una película de un robot que era como quien dice, ¿cómo se le llama?, ¿verdad?, de la vieja escuela. Era un robot así a la antigua, que queda en la Tierra, y luego se presenta una robot, vamos a decir así, femenina, y más moderna, sí, vamos a hablar así de los teléfonos, ¿verdad? Vamos a hablar de esta analogía de los teléfonos antiguos, aquellos bloques que teníamos nosotros, y de repente, porque alcancé a ver algunos y a tener uno, de hecho, el famoso StarTAC, que lo lanzaba Motorola,
Y entonces ahora compárelo usted con los iPhone, ¿verdad? Y los smartphones que tenemos, y aparece la robot más moderna. Y lo que me llama la atención de esta película es que la humanidad se había escapado aparentemente en una nave, y todos, por la falta de actividad física, se habían vuelto obesos, ¿sí? Eran pelotitas prácticamente, no podían caminar, básicamente todos, era a través de una máquina que andaban ellos. Pero lo que me llama la atención y lo que le quiero transmitir es el trabajo que está haciendo el enemigo, donde tiene entretenida a todas las personas a través de una pantalla. Y no con esto le estoy diciendo, hermano, estos instrumentos son del diablo, porque no, yo estoy hablando a través de una pantalla. Lo que le quiero decir es, cuando usted y yo, todo lo queremos hacer a través de una pantalla. Fíjese usted ahora, todo es touch. Es difícil ahora encontrar teclados, ¿sí?, donde usted tenga que, como dicen, esforzarse un poco más con los dedos, a escribir, a hacer tantas cosas. Bueno, de hecho ahora hasta el autocorrector le hace el trabajo, usted ya no tiene que escribir tanto. Pero lo que le quiero transmitir es cómo esa película se está cumpliendo, y hablaba con mi mamá, hablaba con varias amistades, cómo esto del celular tiene atrapada a la juventud, a la niñez y a los adultos también. Y miren ustedes qué interesante es ver esa película y compararla con el tiempo actual. Es decir, esa nave es toda la Tierra ahora, y esas pantallas que ellos miraban, que eran computadoras, son los dispositivos celulares. Y entonces toda la humanidad ahora quiere canalizar su trabajo también, hablando del trabajo, y poco provecho le estamos sacando a estas tecnologías. Digo poco porque el mundo más se está entreteniendo que investigando, que educándose, que capacitándose. No, el mundo se está entreteniendo. Y yo le agradezco a Dios porque la tecnología avanzó, claro que sí, y eso me ha permitido ahora poder llegar a más personas. En eso sí yo le puedo decir, yo me siento muy bendecido. Pero a veces cuando veo a nuestros niños con poca actividad física, yo le digo al Señor, Padre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? ¿Qué vamos a hacer los adultos? Cuando básicamente esto ya no lo podemos controlar, esto ya se nos fue de las manos, y lo único que nos queda es orar y seguir leyendo la palabra para que volvamos al origen. Recuerde que el otro día estuvimos hablando de la serie Volviendo al Origen, y estuvimos hablando del Salmo 1. Usted lo puede buscar tanto en el canal en YouTube como en Facebook, y usted lo va a encontrar. Volviendo al Origen, HN es el hashtag que habíamos escrito, y usted lo puede encontrar ahí, o pues usted busca los videos y ahí lo va a encontrar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, amigo y hermano, yo quiero que hoy leamos la Escritura con esa madurez espiritual y darnos cuenta que Dios nos da un primer trabajo, pero al mismo tiempo nos pide que le obedezcamos para vivir eternamente. Y mira lo que dice la palabra en capítulo 2 de Génesis, para darle esta primera característica, o mejor dicho, esta primera actitud que usted y yo deberíamos de tener para sacarle provecho a nuestro trabajo, tanto para el Señor como en la vida en particular. Mire lo que dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis 2, 15 al 17. Mire lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mire qué interesante. Mas del árbol de la ciencia, perdón, lo vuelvo a leer, es que me desvío. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mira, y entonces usted se da cuenta que Dios le está diciendo al hombre que tiene que trabajar, que tenemos que trabajar. Pero le dice, o sea, para que lo labrara, o sea, lo trabajara y lo guardara. Y sigue diciendo ya el 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí es donde viene la primera actitud que usted y yo
tenemos que tener. Mire lo que dice ahí, la instrucción, la única instrucción que Dios le da al hombre, al ser humano, la única. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque una vez más nos permites leer tu palabra y darnos cuenta, Dios, que en la actualidad nos has dado una única instrucción: no compartir el pecado que ya está en el mundo. Sabemos, Dios, que a diario te fallamos y cometemos pecado aún con nuestra mirada. Pero lo que tú tratas, Señor, por medio de tu palabra, de decirnos, es que tengamos esa actitud de no querer pecar deliberadamente. Sabemos, Dios, que con muchas cosas te vamos a fallar. Y te pedimos perdón por ello. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras malas actitudes, oh Dios. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro, a no desmayar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, para que día con día nos ayudes a perseverar en este camino. En el nombre de Jesús, Dios, oramos por la madre soltera, por la viuda, por el niño huérfano, por el padre que quiere ser responsable, por el anciano que ha sido abandonado. Dios, que nos ayudes a buscar de tu rostro para ayudarles. Padre, gracias porque hasta hoy tú has sido bueno, tú has sido misericordioso. Y esta primera actitud que debemos tener, Dios, de obediencia, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que hoy nos ayudes a entender lo importante que es obedecer tus mandamientos. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu reino. Límpianos, Señor, día con día. Ayúdanos, Padre. Pasa un carbón encendido sobre mis labios y sobre aquellos que predican tu palabra. Oramos por Honduras, por Israel y por el resto de las naciones. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, miren ustedes qué tremendo es darse cuenta que para sacar provecho de este trabajo que tenemos en la obra, mire qué importante, hermano, amigo, es darse cuenta, y aquí estoy tratando de ver algo que quiero transmitirle. Mire la pregunta específica, aquí la tenemos. ¿Qué provecho tiene tu trabajo? Me quería ir específicamente a la cita, porque como le dije, estamos haciendo estos programas según lo que Dios nos va revelando. Y yo espero un día que usted me diga, hermano, Dios me lo bendiga, gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos la palabra del Señor. No para la gloria mía, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que me rescató del alcoholismo y que ahora me tiene predicando su palabra. Digo, me rescató porque durante muchos años lo intenté, lo quise hacer con mis fuerzas, fui a tantos lugares a querer cambiar esa actitud, esa vamos a decir así, tantas veces que quise llenar ese vacío que sentía en mi corazón y que ahora Cristo lo llena a diario. ¿No cree usted que esto, sí, ya la hice, cómo no, ya me entregué a Jesús y ya no hay nada más que hacer? Mire lo que le dice Dios al hombre: que lo labrara y lo guardase. Es decir, vamos a hablar en términos espirituales, Dios nos está dando la vida. Y esta vida que tenemos, Dios quiere que la labremos, o sea, que la trabajemos para Él. Y más que trabajar esta vida, quiere que nos guardemos del pecado. Que nos guardemos de hacer cosas que a Dios no le agrada. Ahora, miren ustedes lo interesante y lo importante que es tener una actitud de obediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Actualmente, los evangelistas, los maestros, los pastores y todas las personas que usted quiera agregar, le está diciendo a la humanidad:
no pequemos deliberadamente. ¿Por qué le digo no pequemos deliberadamente? Porque definitivamente dice la palabra que si alguno dice que no ha cometido pecado, mentiroso es. Y Dios contra estas personas tiene un juicio. No le voy a decir, ay hermano o hermana, mire que a partir de este momento, así, ¿verdad? Así todo prepotente, usted ya no más vuelve a cometer pecado No, Dios lo que busca es esa actitud de arrepentimiento. Ahora, el obedecer los mandamientos de Dios tiene que ser una de las actitudes más importantes en nuestra vida para poder sacar provecho. Por eso la pregunta, ¿qué provecho tiene tu trabajo? Y ayer que comenzábamos, empezamos a hablar daba el ejemplo de las personas que viajan y que dicen que van a hacer esto y prácticamente dicen algunos, ¿verdad?, a construir castillos y hacer tantas cosas aparentemente por su familia, y después de un tiempo se olvidan y comienzan a amar más la riqueza. Por eso dijo el apóstol Pablo que el principio de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. Y comenzamos a amar más la riqueza y entonces empezamos a desobedecer lo que dice la palabra en Mateo 6:33. Oiga bien, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Empezamos a desobedecer ese principio básico que todos deberíamos de tener. Así, de sencillo. Y entonces, Dios le dice esto al hombre, ¿y qué hace el hombre? Desobedecer. Definitivamente. El hombre, en el capítulo 3, o sea, hasta el capítulo 2, todo marcha bien para la humanidad. Es decir, antes de crucificar a Jesús, así se lo digo, usted y yo estábamos perdidos. No había salvación, excepto había que hacer un sacrificio una vez al año. En el caso de los gentiles, que somos todos aquellos que no somos judíos, estábamos fuera de la gracia de Dios. Y el máximo ejemplo de obediencia, y es donde quiero llegar con este tema de hoy, el máximo ejemplo de obediencia es Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario para resucitar al tercer día y darnos salvación y vida eterna a usted y a mí que creemos en Él. Es decir, la obediencia, hermanos, amigos, es una actitud que hoy en día nos cuesta. Sí. Máximo cuando nos toca trabajar a un horario puntual, estar ahí todos los días de nuestra vida, y todos los días, aun cuando tenemos un negocio, todos los días hay que estarlo abriendo, hay que estar haciendo esto, haciendo lo otro, atendiendo clientes. Y eso de obedecer las reglas muchas veces nos va a costar. Es decir, va a llegar un momento en el que usted necesita algo rápido y tiene que ir, correr, toma el vehículo, ya sea una moto o sea un carro, y usted sale deprisa y las leyes dicen, en tal lugar usted tiene que correr a cierta velocidad. Mire el ejemplo que me hace el Espíritu Santo en este momento hablar. Y llega en ese momento, quizás usted es de las personas que nunca ha cometido una infracción, pero usted necesita ir al supermercado, por ejemplo, y regresar rápidamente a su casa porque tiene algo que resolver, ya sea atender una visita, ya sea atender el negocio, ya sea hacer algo. Y llega un momento en el que usted dice, no importa, hoy voy a romper la regla, y lastimosamente ese día usted, por andar deprisa, por no obedecer las leyes, a alguien más se le olvidó que no tiene que, o tiene que tener precaución antes de cruzar la calle, y como sabe que en ese lugar la velocidad que tienen que tener las personas es una velocidad bien baja,
usted se encontró a esa persona y la atropelló. Y entonces ahí comienzan las consecuencias de nuestras malas acciones o de nuestra mala actitud de no querer obedecer. ¿Y por qué le digo estas cosas? Porque después vienen las consecuencias. Y hay personas que llegan a culpar a Dios. ¿Por qué tú? Y así, ¿verdad? Con aquel grito. Que atravesarse fulano de tal, si todo iba bien. No pudo fijarse, dice, que la carretera tenía aquel gran espacio para cruzar la calle, no, que tuvo que cruzarse justamente cuando yo iba por ahí. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque siempre las personas, cuando leen esta parte de la Biblia, el capítulo 3, que de hecho el título tiene la Reina Valera, desobediencia del hombre. La gente cree que Adán, y le hago esta pregunta a usted, siempre la hago, pregunta de, vamos a decir, de principiantes, o de recién convertidos, y agárrese bien de la silla, aún de personas que tienen años de leer la Biblia, no logran entender esta primera pregunta que les hago siempre. Yo les digo, es doctrina básica. ¿A quién culpó el hombre cuando cae en pecado? Y la mayoría responden, y probablemente usted que escuchó la pregunta ahorita dijo, la mujer. No. El hombre culpa a Dios por haber caído en desobediencia. Es decir, la mujer que me diste está culpando a Dios. Por eso entonces desobedecí. ¿Usted ha escuchado a algún hijo desobediente decir eso? Mami, pero déjeme interpretar así como los niños, ¿verdad? Mamá, pero es que usted colocó ese postre en la mesa y yo creí que había que comerlo. Cuando mamá ha dicho, por regla, que el postre es después de comer, el almuerzo, la cena, ¿verdad? Y siempre tienen la costumbre de un postre. Hay familias que lo hacen cuando tienen la capacidad, ¿verdad? Y esa es la regla. O también, la regla es, todos comemos a la mesa hasta que se sirve el último plato. Todos vamos a comer. Y entonces viene siempre un adelantado y prueba la comida antes, sin dar gracias al Señor. Eso es un ejemplo claro de desobediencia. Pero quiero hablarle de otro que ayer lo mencionaba, alabado sea Dios, en un grupo de crecimiento, bendito el Padre, que está en 1 de Samuel, capítulo 15, en el verso 22. Hablando de desobediencia, el Espíritu me hablaba ahorita. Y mire qué bonito lo que dice ahí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Samuel dijo, hablándole a Saúl, Dios le da una instrucción específica de destruir totalmente el anatema, o sea, el pecado que Dios quiere que usted y yo borremos de nuestra vida, y siempre nosotros dejando un poquitito, así un poquitito, de aquel pecado para ofrecerlo en sacrificio. Un poquito. Y Dios nos dice, destruyan totalmente lo que haya en el pecado, o de lo que ustedes hayan cometido en pecado, destruyanlo totalmente, no traigan recuerdos a su vida. Pero ahí andamos nosotros de necios, ¿verdad? Siempre recordando aquellas cosas por las cuales deberíamos de sentir vergüenza. Pero a veces nos sentimos orgullosos. Ay, hermano, es que yo fui pecador. Pero yo fui más pecador. Y yo hice tal cosa. Hermano, hay cosas que son para avergonzarnos. Y mire lo que le dice aquí, ¿ve? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren ustedes, qué tremendo. Es decir, amigo y hermano, por mucho sacrificio que usted y yo hagamos para llamar la atención del superintendente, de los pastores, de los ministros, por muchas cosas que usted y yo hagamos en sacrificio, es mejor obedecer que hacer sacrificios que Dios
no nos ha pedido que hagamos. Es decir, el obedecer la palabra de Dios es ayudar al más necesitado. Sí, gloria a Dios. Pero eso no significa que porque yo hago esto por los demás y me sacrifico por los demás, voy a comenzar a desobedecer la palabra de Dios en otras cosas. Recuerde que la palabra de Dios es complementaria. Todo es integral, todo es importante. Y algo que Dios me hacía reflexionar hoy es que desde el trabajo más pequeño, digo más pequeño en esfuerzo probablemente, en estudios probablemente, o el trabajo más sencillo, vamos a decir, desde el trabajo más sencillo en la obra de Dios hasta el trabajo más complejo en la obra de Dios, es importante para Dios. Es importante, amigos y hermanos, saber que estas personas necesitan estar en obediencia para poder realizar esas actividades. Ahora, mire usted lo que le dice el apóstol Pablo a nosotros los hijos en capítulo 6, solo para darle un ejemplo de obediencia, porque es importante obedecer. Hijos, honrad al Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, ¿quién es su Padre? Celestial, espiritual. Hablemoslo de esta manera, hablando de Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, quien envió a su Hijo amado a morir en una cruz. Es nuestro Dios. Entonces, si aquí dice que el obedecer es justo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta? Por eso le dije, para que nuestro trabajo sea de provecho, usted y yo tenemos que tener una actitud de obediencia, apartarnos del pecado que nos asedia todos los días de nuestra vida. Es que esa es la situación. Todos los días, mire, si usted creyó que porque ya se hizo cristiano, nada le va a pasar, nada va a suceder, está equivocado, es cuando más tentados somos. Pero dice la palabra de Dios, Jesucristo, en el Evangelio de Juan, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea Dios. Eso es lo bonito de este Evangelio, que Dios, a través de su palabra, nos dice que no importa las circunstancias, usted y yo debemos siempre ver al blanco perfecto que es Cristo y obedecer su palabra, porque la recompensa más temprano que tarde vendrá. Y para ello, pues, lo dejo que lea Deuteronomio capítulo 28, porque ahorita por tiempo pues ya no lo podemos leer. Hay tantos ejemplos de obediencia que yo le puedo hablar. Está el caso, por ejemplo, de José, que prefirió mejor, mire, ir a la cárcel que desobedecer el mandamiento de Dios de no entrar en adulterio, para el caso. Con, en aquel entonces, capítulo 39 de Génesis, la esposa de su amo, porque él dijo, es pecado contra tu esposo, pero es pecado contra Dios. Y esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener cuando queremos desobedecer la palabra de Dios. Para el caso, hay gente que le gusta hacer negocios ilícitos, negociar con mercancía de contrabando, con mercancía robada. Eso es pecado y tiene consecuencias y es penalizado por la ley. Aunque usted diga, no hermano, pero es que mire las ganancias y que yo no tengo muchos ingresos. Y, hermano, hagamos lo mejor. Hagamos lo que está dentro de la ley. Por cierto, para las personas que tengan su carnet de vacunación, van a poder circular, oiga bien, después de las 10 de la noche. Van a poder circular las personas que tengan su carnet de vacunación después de las 10 de la noche. Es decir, eso ya lo consensuaron en una, vamos a decir, en una mesa multisectorial. Ya eso se está publicando a través de los medios. Y para usted que de repente no ha leído la noticia, entonces, después de las 10 de la noche, ¿por qué le estoy hablando de esto? Por la obediencia. Si usted es una persona que aunque esté vacunada, después de las 10 de la noche no anda su carnet, ¿sí?
entonces usted y yo podemos pagar consecuencias en la cárcel por 24 horas, además de otras multas y otras cosas que hay que pagar según la ley. Entonces, en ese sentido, amigo y hermano, yo quiero que usted y yo oremos al Señor y le pidamos tener esa actitud de obediencia para poder cumplir con esa pregunta que nos hemos estado haciendo en esta serie: ¿qué provecho tiene tu trabajo? Y la primera actitud que tenemos que tener es la obediencia. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a orar al Padre y le vamos a pedir que nos dé esa actitud para luego pues continuar con la programación de la radio, y usted pues sigue viendo otros programas. Alabado sea nuestro Dios, siempre pues de la mano del Señor. Los bendecimos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque una vez más nos permite, Señor, leer tu palabra y darnos cuenta de la actitud que debemos tener. Bendito seas, Padre Celestial, que hasta el día de hoy nos has permitido entender que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y todo lo que aquí leemos, Señor, sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das una vez más de aprender de tu palabra y saber que nos has dejado este mundo para que lo disfrutemos, fuera del pecado deliberado. Sabemos que te vamos a fallar, Dios, pero te pedimos que nos ayudes a tener una actitud de arrepentimiento y de cambio. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra, que se quede en lo más profundo de nuestros corazones y nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo y hermano, gracias por haberte quedado hasta el final del programa, del video. Y recuerde que ahí tenemos a Mans Construction en la zona de Mood Hall, 3387-4494, 9716-6156. Para usted que quiere cotizar, usted que quiere presupuestar, construir, remodelar un edificio, casa, llame a Mans Construction, 9716-6156. Usted que quiere mantener su ropa limpia, mantener su equipo de lavadora, secadora o aire acondicionado en buenas condiciones, llame a Lavandería Estrella 9715-7012 o visítelo cerca del Mini Super Orellana, aquí el Town Center en Wiliguar. Que Dios bendiga Lavandería Estrella. Y usted que quiere hacer publicidad, no duden en llamarnos, 9628-9711. Usted que quiere hacer un logotipo, un banner, una publicación en redes sociales, usted que quiere imprimir una camiseta o un rótulo, estamos para servirle. 9628-9711, que es el número del programa. Esta es nuestra profesión. Recuerde que la publicidad no solamente es para darse a conocer a los demás, sino para mantenerse en la mente de las personas. Que Dios me los bendiga. Vamos a despedirnos y esperamos que el Señor los bendiga y siempre los guarde a todos ustedes. Nos despedimos con una alabanza. Que Dios me los bendiga. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Rescatando vidas para Cristo Honduras, un programa para compartir la palabra del Señor. Esperamos que estén con nosotros en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.